a corto y largo plazo están provocando desempleo y un aumento del subempleo, resultando en interrupciones significativas en los mercados laborales, formales y informales. Las brechas forzadas en la oferta de mano de obra también ocasionarán una caída en la producción y en los ingresos de los agricultores y empresarios agroindustriales. Para muchos hogares en condiciones de pobreza, su vulnerabilidad se va a aumentar dado la dependencia de las remesas, ya que se espera que los flujos de remesas van a disminuir un quinto en este año. La tecnología puede ser un apoyo clave en la creación de empleos de calidad, mediante la conexión entre demanda y oferta de mano de obra. Es necesario actuar ahora para amortiguar estos efectos en la medida posible. Sin embargo, también resulta más y más evidente que la reactivación económica posterior al COVID deberán favorecer la reformulación del paisaje agroalimentario hacia una dirección más limpia, más ecológica y más inclusiva. La generación de empleo y la transformación económica deberán estar en el centro de esta estrategia prospectiva, basándose en una infraestructura resistente y un capital humano fortalecido. En este sentido, se deben mejorar e innovar las cadenas de valor agroalimentarias, combinando niveles de seguridad mejorados, enfoques... Sorry, can you mute? Somebody is not muted. Thank you. Very good, very good. Una infraestructura resistente y un capital humano fortalecido. En este sentido, se deben mejorar e innovar las cadenas de valor agroalimentarias, combinando niveles de seguridad mejorados, enfoques climáticos inteligentes y nuevos formatos comerciales, al igual que apoyar la capacitación de nuevas habilidades de los trabajadores rurales, especialmente los que tradicionalmente estuvieron más desfavorecidos. En el marco de este enfoque estratégico, es con sumo gusto que le damos la bienvenida a nuestro distinguido grupo de invitados para hablar del tema, incluyendo a Mauricio Pintado, el fundador de la aplicación Zafarales. Pero antes de todo, nuestros directores, Senabu Sacco y Jordan Schwartz, nos darán algunos comentarios de apertura en esta sesión. Senabu es nuestra directora del grupo de 6 países de Centroamérica y Jordan es el director del grupo conformado por Argentina, Paraguay y Uruguay. Estamos encantados de poder facilitar este diálogo, intercambio de experiencia y buenas prácticas entre países de la región y contar con las presencias de nuestros directores. Gracias nuevamente por estar aquí. Adelante, por favor, Jordan. Gracias, Priti.
Bueno, qué bien y mucho gusto estar con ustedes hoy. Es un tema sumamente interesante e importante. Cubre muchos temas, tecnología, el sector laboral, países muy distintos, pero que tenemos en común este desafío, este fracaso en los mercados laborales, y para mí una oportunidad de aprender mucho. Desde el punto de vista de Uruguay, el sector agrícola es clave para la economía. Me imagino que ustedes ya saben. En el balance de comercio, yo creo que casi 75% de las exportaciones vienen del sector agrícola, para la productividad nacional, y para el empleo también, si se incluye las cadenas que mencionaba Priti en el sector, las cadenas de oferta, tanto que la producción dentro de las fincas, yo creo que representa 15-16% del sector laboral en Uruguay. Pero de lo que yo entiendo, la idea promedio del trabajador en el sector tiene casi 50 años. Y para un país como Uruguay, me imagino, pero vamos a ver que es un desafío semejante, similar en otros países, para mantener la competitividad, manejar las cadenas de oferta, la eficiencia. Es absolutamente necesario que aumenten también el papel de ciencia y tecnología en el sector. Y solamente para mencionar, para cualquier persona que tiene más de 50 años de edad, la observación que necesitamos nuestros hijos o la juventud para manejar nuestra tecnología es un hecho muy bien reconocido, no solamente en nuestras casas, pero también en los sectores tradicionales, como el sector agrícola. En Uruguay, yo estaba pensando que es un país que ha desarrollado los sistemas de trazabilidad más conocidos en el mundo, probablemente. Ha desarrollado procesos y tecnología para que las vacas pudieran ordeñarse a sí mismas. En un país así, debe ser obvio que la relación entre la tecnología, los mercados laborales y la producción del sector agrícola debe ser obvio, pero la verdad que nosotros necesitamos a un programa como Zafrales para corregir esta brecha. Em, y para nosotros, por eso Zafrales es una herramienta innovadora en el espacio y importantísimo. Ha identificado un nicho de mercado y lanzó una solución basada en el mercado para ayudar tanto a los trabajadores como a las empresas. Y necesitamos más soluciones así como Zafrales. Con esto, bienvenidos otra vez, y gracias de mi parte para la oportunidad de aprender un poco, Priti. Gracias por organizar todo esto. Y Celia también, no sé si Senabu está, si ella está disponible, le paso el micrófono a mi colega, del Centroamérica. Muchísimas gracias a Jordan. ¿Me escuchan? Porque de vez en cuando tengo un problema. Súper. No, bienvenido a Mauricio y a todos los colegas y muchas gracias a Preti y Jordan. ¿Por qué estamos aquí hoy? Sabemos que son tiempos sin precedente. Hace algunos días tuvimos el honor de introducir a nuestro nuevo vicepresidente, Carlos Felipe Jaramillo, al ministro de Finanzas de Guatemala. Y lo que es súper claro en este momento es un nivel de incertidumbre muy fuerte. No sabemos si vamos a tener una segunda ola, no sabemos si esta vacuna va a dar resultado y vamos a poder inocular a la gente en los próximos meses y años. Más que nada, Guatemala, como los otros países de la región, está un poco en el medio de un aumento en los casos comunitarios y también de ver cómo ordenar su proceso de reapertura de la economía, pero más que el proceso de reapertura tiene que ver con cómo reactivar a la economía, que es bien diferente de solo reabrir la economía, y pensar el futuro. ¿Y cómo se repiensa el futuro?
claramente tener tal vez más ideas, hay que incorporar toda la tecnología y toda la parte digital. Gracias. Sí. Y también hay que ver también cómo un poco mitigar los efectos de esta crisis y de sus consecuencias sobre los más vulnerables. Y en el caso de Guatemala, los productores rurales están en este caso. Sabemos, por ejemplo, que con la desaceleración económica que tuvieron con el COVID, estamos hablando casi de una caída muy fuerte de los ingresos laborales, y tengo aquí notas que me dicen que 45% de esos ingresos agrícolas provienen de las exportaciones agroalimentarias. Y sabemos que con todo lo que pasó con el COVID, toda la parte de la exportación cayó mucho, y esta parte de la agricultura girada, orientada a la exportación, es también muy importante para la generación de empleo y también para la generación de ingresos, que tienen mucho que ver con la pobreza o la vulnerabilidad. Sabemos también que sea el sector cafetalero o también el sector azucarero son muy vulnerables un poco a esos movimientos, ¿no? De precios, pero también de demanda y oferta. Un otro aspecto es también lo que está pasando en el sector turismo, y esos productores, esos agricultores plantaron muchos de sus cultivos para poder responder a la demanda de los hoteles. Ahora, con lo que pasó con todas las restricciones, no tienen un poco demanda para sus productos, y esos productos no se pueden colocar en el mercado porque son diferentes y tienen costos muy altos para la población. O sea, ¿cómo están en formalidad? Porque quiere decir que están un poco afuera de los sistemas de protección social, entonces no van a tener cómo responder a la crisis. Sabemos también que todo eso tiene un impacto muy fuerte sobre la equidad y sobre la pobreza. Y estamos mirando en este momento bien y en el caso de Guatemala, los impactos sobre la nutrición. Sabemos que casi un 47% de los niños están expuestos a esta desnutrición crónica, y cómo todo este brote del COVID y sus implicaciones en términos de la economía va a afectar a esta desnutrición, pero no solo esta desnutrición, pero también el capital humano, y este va a tener impacto no solo ahora, también en el largo plazo. Entonces, en este contexto, mi esperanza es que podamos aprender mucho de este intercambio, de este diálogo y de la experiencia de Zafrales, ¿no? Y de poder alimentar y hacer una retroalimentación de esta conversa sobre, primero, los proyectos que tenemos. Katie y el equipo están preparando un proyecto de resiliencia en el sector agrícola, pero también en el diálogo de políticas que estamos teniendo. Vamos a tener la semana que viene una encerrona con el ministro de Finanzas y otros ministros, y ver cómo estas ideas pueden ayudar a un poco repensar, construir, reactivar la economía, y ver cómo usar un poco la oportunidad de este intercambio, no sé si es sur-sur o de Uruguay a Guatemala, para pensar las cosas de manera diferente y establecer bases más fuertes para una recuperación de la economía. Entonces, muchísimas gracias, y aquí estamos. Gracias, Betty. Muchísimas gracias. Ahora, Katie, por favor. Bueno, buenos días a todos. Yo tengo el placer de poder presentar a Mauricio. Mauricio y yo nos conocemos hace algunos años ahora, y desde entonces yo he estado hablando del modelo de Zafrales
por todos lados diciendo que hay muchas aplicaciones en otros países de lo que está haciendo en Uruguay. Entonces, es un placer poder tener a Mauricio con nosotros el día de hoy. Él es el cofundador de Safrales y el fundador de una empresa que se llama Bolsa de Trabajo Rural de Uruguay. Estas dos empresas se especializan en recursos humanos para el sector agropecuario. Mauricio es una persona innovadora y piensa en soluciones a largo plazo que permitan a las organizaciones, independientemente de su tamaño, lograr altos estándares de calidad en materia de recursos humanos. En 2017, Mauricio fundó Safrales junto con una colega. Esta nueva herramienta tecnológica basada en una plataforma de web permite a los empresarios contratar personal safral y temporal en una forma directa para todas las ramas de las actividades. Entonces, Mauricio, es un placer poder escuchar la presentación hoy y te paso la palabra. ¿Me escuchan ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, para mí, primero que nada, es un enorme placer poder estar compartiendo nuestra experiencia con ustedes. A ver si me escuchan, ¿sí? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, estaba escuchando muy atentamente todas las palabras de Priti, de Jordan y de Yaye. La verdad es que son todos los temas que hablaron ustedes, son temas a los que nosotros nos enfrentamos todos los días con Safrales y creo que esta presentación y esta charla va a tocar muchos de esos puntos que se estuvieron hablando y va a ser muy interesante, va a despertar un montón de preguntas y de respuestas, estoy seguro. Bueno, primero que nada les voy a contar lo que es Safrales. Safrales es una empresa de base tecnológica especializada en la contratación de personal safral y temporal. Inicialmente empezamos con el sector agroindustrial y luego nos expandimos al sector logístico, hotelería, restaurantes y muy recientemente al sector de la salud. Esta idea surgió en el año 2017 y lo pusimos en marcha en enero de 2018. Lo que despertó la motivación por empezar esta empresa, este proyecto que ya es una empresa, digamos, fue en base a información donde nosotros detectamos. ¿Cómo hago para pasar las diapositivas? Disculpen. Ahí estamos en la penúltima. Tengo que ir a la segunda. Perfecto. Lo que despertó esto fue en base a información. Nosotros detectamos que en la... Disculpen, estoy en la penúltima diapositiva y no estoy pudiendo controlar el... Tengo que ir a la segunda. Esa misma. Bueno, nosotros lo que detectamos es que el 70% de las empresas del sector agroindustrial en su momento tenían dificultades para conseguir los trabajadores. Luego de que lograban conseguir esos trabajadores, venían otros problemas, como por ejemplo el ausentismo, la rotación y los conflictos laborales. ¿Sí? Uruguay en ese momento está en una situación donde el contexto económico para las empresas no es el más adecuado, entonces de alguna manera necesitaban flexibilizar sus estructuras y muchas empresas dejaban de contratar personal fijo para contratar personal temporario o mejor dicho, contratar cuando realmente lo necesitaban. Pero tenían estos problemas anteriores, de que no encontraban los trabajadores y cuando los encontraban tenían estas otras dificultades. En ese momento los sectores que vimos más afectados fueron la fruticultura, la vitivinicultura, la parte hortícola, pero a medida que fue pasando el tiempo nos empezamos a dar cuenta de que
Este mismo problema lo tenían otros sectores dentro del agro y a su vez otros sectores dentro de la economía del país, como por ejemplo estos sectores que yo nombré anteriormente, como es la logística, la hotelería, los restaurantes, ¿sí? Pero también vimos por el lado de los trabajadores que el desempleo en Uruguay aumentó. Pasó de un 5%, donde prácticamente toda la población estaba empleada, y fue aumentando, llegando a 9%. Ahora evidentemente estamos en un índice superior debido al COVID. Pero esto lo que motivó fue que hubiese muchas personas disponibles para trabajar, pero que no podían acceder a un empleo. Eh, Increíblemente, por eso, uno de esos proyectos que nombraba Katie, Bolsa de Trabajo Rural del Uruguay, yo tenía una base de datos de alrededor de 15.000 trabajadores, y de esos 15.000 trabajadores, yo logré determinar que el 60% de esos trabajadores no habían trabajado más de un año en un mismo empleo. Es decir, que el periodo de permanencia dentro de una misma empresa era inferior al año. Investigando un poco sobre eso, lo que pude ver era que el comportamiento de esos trabajadores era azafral y temporal. O sea, no se involucraban en trabajos fijos. Después vimos que había una población, por ejemplo, de estudiantes, mujeres y personas mayores que no podían acceder a un empleo por su condición, simplemente por eso. Aún teniendo la experiencia y las capacidades, no accedían a los empleos por esas condiciones. Lo que vimos también es que el costo de vida aquí en Uruguay se elevó mucho y habían personas que, aún teniendo un trabajo fijo, querían poder trabajar más en trabajos temporarios, por ejemplo, los fines de semana, para complementar sus ingresos. Luego de ver todos estos problemas, nos dimos cuenta de que en realidad lo que faltaba era un canal eficiente que conectara a las empresas y los trabajadores, pero que realmente fuera eficiente. Y ahí fue que surgió Zafrales. Pasamos a la diapositiva siguiente. Acá les voy a mostrar cómo nosotros hacemos lo que se llama la activación de un trabajador. Un trabajador activado es un trabajador que está visible en la plataforma y que está listo para poder ser contratado por las empresas. Para eso nosotros lo que hacemos son llamados a través de diferentes canales de reclutamiento. Esos llamados generan registros de que el trabajador se registró. Nosotros le hacemos una entrevista de validación técnica. En esa entrevista de validación técnica lo que se hace es clasificar a la persona por tareas que sabe hacer. O sea que en su perfil no se ve en qué empresas trabajó, ni cuánto tiempo, ni qué cargo ocupó, sino que se ve el nivel de expertise en cada una de las tareas específicas. Luego le pedimos fotos de documentos. Por ejemplo, documento de identidad es un documento esencial y básico para que las empresas puedan hacer las gestiones ante los organismos públicos y darlos de alta y ponerlos en su planilla de trabajo. Pero después hay otros que son también muy importantes, como por ejemplo para un chofer profesional que tenga una libreta adecuada, una libreta de conducir adecuada para ese tipo de vehículo, o para manejo de fitosanitarios, o para manejo de alimentos. Hay un montón de habilitaciones que nosotros se las solicitamos al trabajador y están incluidas en su perfil. Luego hacemos una calificación del trabajador en base a sus referencias, donde se le pregunta a las referencias, se les hace un cuestionario de donde sale una calificación inicial, y el trabajador, a pesar de no haber trabajado en Zafrales, empieza, digamos, con una especie de calificación que, a medida que las empresas lo van contratando, se va retroalimentando. Recién ahí el perfil del trabajador queda activado y listo para ser contratado por las empresas. Lo que hacemos con esto es adelantarnos a las solicitudes. O sea, nosotros no esperamos a que una empresa venga y nos haga una solicitud. Nosotros lo que hacemos es vamos siempre adelante, reclutando y entrevistando y activando perfiles para que cuando las empresas realmente tengan la necesidad los puedan encontrar. A su vez, todo este proceso lo que hace es asegurar la eficiencia en el trabajo de cada una de las personas que se contratan, porque hay una entrevista de evaluación técnica, están todos los documentos necesarios para poner en planilla de trabajo, y hay calificaciones que certifican la calidad, digamos, del trabajador. Esto a nosotros como empresa nos permite hacer un proceso en cadena.
cada uno de estos eslabones de la cadena, tanto la entrevista técnica, los documentos o las calificaciones, lo hacen personas que se especializan en ese pedazo de la cadena, y esto lo que nos permite a nosotros es poder ser mucho más eficientes e ir mejorando permanentemente en ese eslabón de la cadena, y a su vez aumentar la capacidad de trabajo en caso de un aumento de la demanda rápidamente. Esto en definitiva es como el inicio de la trazabilidad, de tanto del trabajador como de la empresa, porque acá es donde se inicia, digamos, el trabajador dentro de la plataforma y donde va a empezar a recibir contrataciones y calificaciones por esas contrataciones, y la empresa va a empezar a contratar trabajadores y ver el tipo de transacciones o el tipo de trabajadores y para qué tipo de tareas se contratan. Ahora en la diapositiva siguiente les voy a mostrar en forma esquemática cómo es el proceso de solicitud de un trabajador. Las empresas, para solicitar trabajadores, primero tienen que completar una solicitud. Como vemos en la esquina superior izquierda, donde dice solicitud, ahí la empresa lo que hace es marcar qué tarea es la que necesita que desempeñe él o los trabajadores. Puede ser, por ejemplo, cosecha de limones. Entonces marca la tarea cosecha de limones, pone cuántos trabajadores necesitaría, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 100, pueden ser 500, pone cuál sería la fecha de inicio, cuál sería la fecha de finalización, cuánto se le va a pagar a cada trabajador, si la empresa pone medio de transporte o no pone medio de transporte. En caso de poner medio de transporte, va a tener que indicar de dónde sale el transporte, qué recorrido hace, a qué horario, etc. Y después llena otros campos más dentro de la solicitud. Cuando completa todo eso, confirma la solicitud y el sistema, el software de Zafrales lo que hace es enviar cupos a todos los trabajadores que coinciden con la solicitud que realizó la empresa. Ahí los trabajadores empiezan a recibir esos cupos y empiezan a confirmar. O sea, pueden ver toda la información, la misma información que completó la empresa, la ve el trabajador, y ahí ellos tienen la posibilidad de rechazar o aceptar ese cupo. A medida que se van aceptando los cupos, las empresas en su perfil de usuario van a ir viendo todas las personas que van quedando confirmadas. Y luego de que se completan los cupos, se dispara la etapa final, digamos, que es la etapa de coordinación. O sea, es donde se define si todas las personas que confirmaron las solicitudes, los cupos, van a asistir realmente aceptan ese trabajo, y si van a asistir al trabajo, y bueno, y ahí se coordinan los horarios, lugar físico, horarios, etc. Ahí hay toda una serie de procesos tecnológicos y humanos donde Zafrales interviene para ayudar a la empresa. O sea que con esto lo que logramos es que la empresa se concentre y se dedique a producir, y Zafrales le soluciona todo el resto de las dificultades que hoy en día les están sacando el sueño. Ahora seguimos con la diapositiva siguiente. Yo les cuento un poco cuál es la propuesta de valor de Zafrales. Lo primero que destacamos es la velocidad récord. O sea, Zafrales tiene una capacidad de poder conseguir trabajadores para trabajar a una velocidad increíble. Recuerdo con Rodrigo, cuando Rodrigo Pereira, mi socio cofundador, me acuerdo cuando empezamos con esto, confirmar un trabajador demoraba un día, 2 días. Y después pasamos a horas. Después pasamos a minutos, y ahora prácticamente en segundos, cuando una empresa larga una solicitud, ya hay trabajadores que confirmaron. O sea que la velocidad y el dinamismo que empezó a tener la plataforma ahora es algo realmente increíble. Después, gracias a todos los procesos que hemos realizado y a todos los protocolos que hemos mejorado, logramos reducir el ausentismo y la rotación a mucho menos de la mitad del promedio nacional. Eso para las empresas es un alivio enorme, porque le saca un montón de desgaste administrativo, de energía, de costos, etcétera, que al día de hoy en la media nacional los tiene bastante complicados. Después, por ejemplo, conflictos laborales es casi nulo.
la conflictividad laboral a través de los trabajadores que se contratan por medio de SAFRALES, y lo hemos visto comparando en el mismo lugar de trabajo, trabajadores que van por medio de SAFRALES y por medio de reclutadores tradicionales, y realmente se ve de lejos la diferencia entre el comportamiento de los grupos, se ve de lejos. Después, como hablábamos anteriormente, la trazabilidad de trabajadores y contratos. Esto es lo que hoy en día ya es un valor agregado, pero a medida que pase el tiempo esto va a tener cada vez más valor. O sea, poder tener una trazabilidad de dónde ha trabajado cada trabajador, qué comportamiento ha tenido, qué productividad ha tenido, y sobre todo también la parte de las empresas, cuántos trabajadores contratan, cómo los contratan, en qué condiciones. Eso va generando toda una serie de trazabilidad muy importante que a medida que pase el tiempo va a ser realmente de gran valor. Después lo que es la parte de gestión de comunicación y logística. Ese es un valor importantísimo para las empresas, y ustedes no se imaginan todo el trabajo que hay atrás en SAFRALES con respecto a eso. Ahora nosotros estamos implementando y desarrollando un contact center donde se centraliza toda la mensajería que surge de WhatsApp, por teléfono, por Messenger, por mensajería de Instagram, por mensaje de texto, y todo eso va a un mismo sitio donde se reorganiza y se distribuyen todos esos mensajes al canal correcto para que se responda de la manera correcta. Estamos aplicando en esto inteligencia artificial, armando flujos de comunicación con los trabajadores. Podemos también, por ejemplo, en empresas donde se contratan muchos grupos de trabajadores, por ejemplo en la parte citrícola, que se contratan 10, 15 cuadrillas o grupos de trabajadores de 30, 40 personas, nosotros, por ejemplo, podemos hablar con el grupo 8 y decirle a las 30, 40 personas del grupo 8 que, por ejemplo, ese grupo al día siguiente no va a trabajar. O decirle a ese grupo, por ejemplo, en épocas de pandemia, atención, no se olviden de usar el tapabocas. O darle algún otro tipo de mensaje personalizado solo a ese grupo o solo a una persona. Entonces, esto a nosotros nos da una potencia y una escalabilidad enorme a la hora de poder coordinar estos volúmenes industriales, digamos, de trabajadores. Y después, un dato que es fundamental es lo que es la información para toma de decisiones. Nosotros vimos el año pasado, en lo que es cosecha de olivos, donde hubo una cantidad muy grande de trabajadores, pudimos proporcionarle a un cliente una serie de información donde esa empresa, tomando determinadas medidas, puede prácticamente ahorrarse el servicio de SAFRALES y más. O sea, que esta información que le proporciona SAFRALES a las empresas es tan importante que el servicio de SAFRALES se paga prácticamente solo. Pero bueno, también generamos otros beneficios, como por ejemplo más oportunidades, y en esto me refiero a los trabajadores. Más oportunidades para los trabajadores. Ellos teniendo su perfil, un perfil súper profesional, van a estar recibiendo cupos permanentemente de empresas que buscan trabajadores con esas características. Es también una manera de poder blanquear jornales. O sea, nosotros a través de todo este sistema de trazabilidad del que estábamos hablando, lo que hacemos es facilitarles la información a las empresas para que puedan poner a los trabajadores en planilla. Sin duda que la inclusión laboral es uno de los elementos más importantes que tiene SAFRALES, y lo hemos visto, lo vemos permanentemente realmente, porque vemos en algunas cosechas donde las empresas nos decían, no, yo quiero solo hombres, y finalmente terminaron trabajando con un 30-40% de mujeres y estaban fascinadas las empresas. Hemos visto personas con algunas discapacidades. Las empresas no los contrataban porque veían que tenían cierta discapacidad, y a través de SAFRALES pudieron ir a trabajar y demostrar que realmente eran tan buenos como esas personas que no tenían discapacidades para hacer esos trabajos. Personas de más o menor edad, que por ser muy mayores o muy jóvenes no conseguían trabajo, bueno, a través de SAFRALES pudieron conseguir trabajo. SAFRALES, pero trabajo al fin, ¿no? Y bueno, y después finalmente lo que es la parte de flexibilidad.
Esto le da mucha flexibilidad a las empresas y también le da mucha flexibilidad a los trabajadores, donde ellos pueden, los trabajadores pueden decir yo quiero trabajar un poco más para mejorar mis ingresos, y las empresas pueden decir yo voy a contratar solo cuando lo necesito porque esto me va a hacer más competitivo. Diapositiva siguiente, por favor. Una cosa que quiero destacar y hablar que me parece que es sumamente importante es la característica de los usuarios. Nosotros, sobre todo en el sector agropecuario, trabajamos con un segmento de la población muy vulnerable. Es un contexto social bastante complejo por diversos motivos. Algunos ya se mencionaron anteriormente. Pero bueno, yo quiero hablar, por ejemplo, de lo que es la parte de vivienda. Muchos de estos trabajadores viven en asentamientos o en viviendas irregulares que tienen problemas de humedad, de inundaciones, la ubicación geográfica de esos establecimientos están de repente en barrios complicados, tienen dificultades para llegar al medio de transporte, las calles se les inundan, no tienen saneamiento, o sea, realmente viven en situaciones complejas. Su nivel educativo a su vez es bajo. Y habíamos hecho un estudio donde logramos determinar que el 60 y pico % de estas personas apenas tenían primaria aprobada. O sea que el nivel educativo es bajo y aparte de tener un nivel educativo bajo, tienen una baja comprensión lectora, por ejemplo, y otros elementos más. Tienen muchos problemas de salud. ¿Por qué? Y bueno, porque desde chiquitos ellos han tenido problemas de vivir en viviendas que no estaban en condiciones, en barrios complejos, expuestos a la humedad, a una alimentación no adecuada. Entonces eso ya de chico empieza a condicionar la salud de las personas, donde hemos visto que tienen problemas bucales, tienen problemas, bueno, diversas enfermedades derivadas de toda esa condición de vida inapropiada. Vemos también un consumo de alcohol bastante problemático y de drogas. Eso es algo bastante recurrente. Estimamos también que hay entre un 10 y un 15% de las personas que van a desempeñar tareas en el sector agropecuario que tienen, agropecuario me refiero a lo que es la parte de cosechas, ¿no? Que van de la ciudad al campo a trabajar. Hay alrededor de un 10-15% de personas que ya tienen antecedentes penales. Ese es un dato extraoficial porque nosotros no podemos preguntarle a las personas ni pedir un certificado de si tienen o no antecedentes penales, pero sí en recorridas de campo y hablando con cada uno de ellos, hemos podido determinar que más o menos un 10-15% de estas personas tienen antecedentes penales. Y después, algo que realmente duele e impacta es la falta de oportunidades de mejora que tienen estas personas, porque al estar sumergidos en todo esto que yo les estaba mencionando anteriormente, realmente se les hace muy difícil poder sobresalir, sobrellevar o tener una mejor calidad de vida. O sea, y sinceramente por falta de oportunidades es algo muy complejo que por ahí estaría bueno hablar en algún otro momento. Bueno, pasamos a la siguiente. Hoy nosotros estamos trabajando para estos sectores. Empezamos por la agroindustria, donde seguimos trabajando fuertemente, fue donde empezamos y es donde seguimos trabajando fuertemente. Luego pasamos a lo que es la parte logística, todo lo que es la parte de carga, descarga de camiones, contenedores. En eso estamos trabajando con relativa intensidad. Luego lo que es la parte de hoteles y restaurantes, para todo lo que es la parte de personal de limpieza, mozos, siempre hablando de tareas operativas. Y ahí en rojo yo marqué COVID-19 porque es un sector que lo empezamos a desarrollar en marzo de este año, después de que el COVID-19 ingresó a Uruguay, y de ver cómo en otros países había afectado el sistema de salud el COVID-19, dijimos con Rodrigo, bueno, vamos a desarrollar este sector para poder estar a la orden del Uruguay en caso de que haya una crisis sanitaria que afortunadamente no ha llegado, pero como ustedes saben, esto todavía no es una batalla ganada, entonces tenemos que estar preparados. Lo que hicimos fue desarrollar ese sector, adaptamos el software, adaptamos una serie de protocolos y hoy estaríamos en condiciones de poder atender
una demanda de trabajadores de la salud, estimamos de manera eficiente. Esto lo que permite es que cuando a través del COVID-19 se empieza a enfermar el personal de salud y empieza a escasear, el sistema de Zafrales tiene la ventaja de poder reorganizar esos recursos, porque por más que sea escaso el recurso de personal de salud, lo que podemos lograr nosotros es que al ser escaso hay que organizarlo mejor. Entonces, a través de todos estos cupos, nosotros podemos organizarlos rápidamente y en forma eficiente. Nosotros nos concentramos en lo que es la expertise y la disponibilidad. O sea, estos sectores que vemos acá, dentro de esos sectores, nosotros nos concentramos en lo que es expertise y disponibilidad. ¿tá? Y es la característica que tienen estos sectores. Después nos concentramos en lo que es la urgencia y la importancia. En eso es que somos especialistas. Somos especialistas en entender urgencia. Y somos especialistas en entender contrataciones que tienen alto impacto en la tarea o en el rol que se va a desempeñar. Todos estos rubros tienen picos productivos y zafras marcadas. O sea, por eso estos rubros es donde nosotros ponemos el foco y donde queremos seguir desarrollando zafrales, porque vemos que tienen muy marcados sus picos de producción. ¿tá? Y después, por otro lado, lo que vemos es una necesidad de flexibilizar la estructura de costos, y eso es lo que nosotros estamos de alguna manera pudiendo ofrecerle a las empresas a través de Zafrales. Bueno, vamos a la siguiente. Ahora yo les voy a contar un poco el impacto de COVID-19 aquí en Uruguay. Nosotros en el sector agropecuario, en lo que es el volumen de contrataciones, lo vimos estable. O sea, vimos que no hubo prácticamente afectación en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo en el sector agropecuario. Lo que sí hubieron algunos cambios en lo que es la aplicación de protocolos sanitarios. Hay empresas que aplican protocolos con más complejidad, otros con menos complejidad, pero sí todas las empresas aplican protocolos para evitar los contagios. Esto lo que motivó fue, aparte de los protocolos, una mayor comunicación y precisión en todos los procesos logísticos. Por ejemplo, en lo que es la parte de transportes, evitar aglomeraciones en las paradas de los ómnibus, evitar aglomeraciones, bueno, no solo en las paradas de los ómnibus, sino durante la bajada del medio de transporte, etc. Otro impacto que tuvo, por ejemplo, fue la suspensión de traslados, por ejemplo, del norte al sur. Uruguay tiene en el sur un núcleo citrícola y otro en el norte, y muchas empresas de la zona sur contratan trabajadores del norte para hacer las cosechas. Este año, por ejemplo, eso se suspendió y lo que hubo que hacer fue contratar personas del sur para poder hacer el trabajo que hacían los trabajadores del norte en el sur. Eso a algunas empresas las obligó a hacer una reestructura bastante importante. Después lo que es salud y cuidados. Bueno, nosotros lo que vimos y con lo que hemos podido trabajar a través de Zafrales fue en lo que es la parte de personal para refugios. A través del Ministerio de Desarrollo Social acá en Uruguay se aumentó la capacidad de los refugios para poder atender a las personas en situación de calle o vulnerable y que ante una eventual pandemia, o sea, si se complicaba más, esas personas estuvieran contenidas y bueno, eso requirió un mayor personal de atención al cual pudimos afortunadamente dar asistencia a través de Zafrales. El sistema de salud está relativamente estable, si bien hubieron algunos pedidos, no tenían nada que ver con el COVID-19, pero sí tuvimos pedidos para salud, pero de cierta manera se mantiene estable. Los contagios están controlados, ahora estos días hubo ahí un repunte en el nivel de contagios, pero se mantiene relativamente controlado. Y lo que es instalaciones e insumos, por ahora viene en forma adecuada. Después lo que es logística, hotelería y gastronomía. Logística por ahora es el menos afectado, nosotros seguimos trabajando en el sector logístico. Lo que es hotelería está prácticamente paralizado, no hay operaciones. Y después gastronomía está repuntando, lo que se vio fue un fuerte aumento de lo que es la parte de delivery y no tanto de consumo dentro de los locales gastronómicos. Y después en el resto de estos rubros, o sea, en
En hotelería y gastronomía, por ejemplo, nosotros no hemos tenido actividades salvo en lo que es la parte logística. Una cosa a destacar, y que nosotros no lo teníamos, la verdad, nos dimos cuenta después de la pandemia, fue la fortaleza que tiene el sector agro en este tipo de cosas, o sea, y la necesidad de producir alimentos. En esta situación que atraviesa el mundo, algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, declararon lo que es los trabajadores agropecuarios como esenciales. En Reino Unido también, o sea, hubo una disminución muy fuerte por temas migratorios de la cantidad de trabajadores y eso los transformó en realmente esenciales. O sea que el mundo sin este tipo de trabajadores, en una situación como esta, podríamos haber atravesado por algo muy complejo. Entonces, creo que es realmente de destacar, por un lado, el sector agropecuario, por otro lado, este tipo de trabajadores, y la necesidad de todas esas personas que estábamos en cuarentena en su momento y que muchos siguen en cuarentena de poder eh, acceder a los alimentos. Pasamos a la siguiente. Bueno, y ahí nuestra importancia, nuestra visión, vemos que los trabajadores afrales son realmente importantes para el mundo, como decía anteriormente. O sea, creemos que es un recurso sumamente necesario y diría que hasta esencial para poder mantener a la población alimentada, para poder mantener los cultivos productivos, para poder mantener, eh, creo que estoy sintiendo ahí una conversación de fondo. O sea que lo que consideramos es que la importancia de los trabajadores para el mundo es algo realmente importante. Otro detalle que creemos y que estamos convencidos es que la redistribución de los ingresos. Estoy sintiendo, alguien está conversando y no sé cómo apagar el volumen, disculpen. Bueno. Alguien tiene que hacer el mute. We're hearing a whole conversation. Can you take a moment and mute your phone? Thanks. Gracias. Bien, una cosa que vemos que es muy importante es la redistribución de los ingresos en los países para los trabajadores a través de estos trabajos, a nivel país, regional y continental. O sea, pongo un ejemplo muy concreto desde Uruguay hacia otro continente, que es los esquiladores, las personas que se dedican a esquilar ovinos. En Uruguay la zafra de esquila se da en un momento y en Europa se da en otro. Son zafras contrapuestas. Entonces, los esquiladores uruguayos terminan la zafra aquí en Uruguay y luego van a Europa a hacer esa zafra de esquila, donde ganan prácticamente 2 o 3 veces más de lo que se gana en Uruguay. Entonces, eso de alguna manera contribuye a una redistribución de ingresos de esos trabajadores. Es una fuente, digamos, de redistribución. También sucede en Europa, entre países de la misma Europa, y estamos convencidos de que esto realmente va a empezar, y creemos que Zafra les va a ayudar a esto, a poder generar y fomentar esa redistribución. Después una opinión muy personal de lo que es la parte de tecnología, robotización y mecanización. Yo creo que son 3 elementos fundamentales, pero también es fundamental ser conscientes de la importancia que tienen este tipo de trabajadores para el mundo. Si en un momento de pandemia, o sea, si esta pandemia hubiese sido más compleja, fíjense ustedes que si tuviésemos toda la producción agropecuaria mecanizada, robotizada o tecnificada, esas máquinas necesitan repuestos, esas máquinas necesitan combustible, esas máquinas están hechas para trabajar de determinada manera. El hombre se puede adaptar mucho mejor que una máquina, el hombre no va a necesitar ese repuesto, no va a necesitar ese combustible, o sea, y aparte la humanidad necesita trabajar y hay un montón de personas que están especializadas y que su medio de ingreso es ese y que van a seguir
van a tener que seguir trabajando en eso y eso tenemos que ser conscientes. Es tan importante la tecnología, la robotización y la mecanización como ser conscientes de que esos trabajadores realmente son importantes y son esenciales, como se ha declarado, como decía anteriormente, en países de primer mundo como Estados Unidos, Reino Unido. Y después, bueno, finalmente, cómo mejorar la calidad de todas las partes. Yo creo que esto es un poco lo que se habló desde el inicio. Acá hay que tomar conciencia en el marco, trabajando a nivel, yo creo que sobre todo a nivel Latinoamérica, pero también a nivel mundial. Pero acá tiene que haber una colaboración de muchas partes, llámese estados, llámese privados, llámese trabajadores, pero para mejorar la calidad de todas las partes hay que trabajar en forma integrada. Y yo creo que es la mejor manera de poder generar los mejores resultados en cuanto a productividad, en cuanto a calidad de los trabajadores. Y, y- y bueno, y eso creo que es sumamente importante. Bueno, esto ha sido mi presentación. Quedo atento a las preguntas y espero que haya sido del agrado de ustedes. Y bueno, cualquier consulta, duda, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, Mauricio. Algo que me impresiona cada vez que escucho esta presentación es cómo la empresa es flexible a las demandas del mercado y cómo ustedes realmente están poniendo mucho énfasis en la inclusión de los trabajadores. Entonces, muchísimas gracias. Una presentación sumamente interesante. Ahora yo tengo el placer de poder presentar al viceministro Lizardo Bolaños de Guatemala. Él es el viceministro del Ministerio de Economía de Mineco en Guatemala. Tiene un doctorado en políticas públicas de George Mason University, que está aquí mismo en Virginia. Y es un profesor de microeconomía en la Universidad de Valle en Guatemala. También está colaborando con nosotros en el Banco Mundial pensando en una nueva colaboración entre el banco y el gobierno de Guatemala, pensando un poco en cómo podemos incorporar aspectos como una plataforma laboral, como lo que están haciendo en Uruguay. Entonces, paso la palabra a Lizardo. Muchas gracias, Katie. ¿Sí me oyen bien? Perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias, Katie. Muchas gracias, Tomás. Ambos me invitaron y me mencionaron. Tal vez mencionarle brevemente al público asistente que parte de la reunión la estamos teniendo hoy dentro del contexto de un proyecto que queremos trabajar con el Banco Mundial que se llama Respuesta al COVID-19, cadenas de valor agroalimentarias modernas y resilientes. Y creo que el título es importante en el contexto de lo que estamos hablando. Para el agro tradicional, de nada sirve hablar de unir la oferta con la demanda laboral, porque estamos hablando de empresas con poca especificidad y trabajadores con poca especificidad. Entonces, no se requiere grandes entrenamientos, ni tampoco va a ser muy difícil para las empresas de los trabajadores encontrar empresas que requieran los servicios o trabajadores que requieran los servicios. Después de unos cuantos días se puede saber bien el negocio de ir a recoger el café, se puede conocer de manera adecuada el negocio de ir a recoger las zanahorias, cortar caña, recoger cardamomo, etcétera, etcétera. La agricultura tradicional no requiere ninguno de los procesos que estaba mencionando anteriormente Mauricio, de un proceso altamente sofisticado de reclutación de trabajadores, porque en términos generales las empresas son similares y en términos generales los trabajadores son muy similares. Entonces, no hay un capital humano específico, así como tampoco hay un capital empresarial específico. Son los procesos de modernización, son los procesos de diversificación, son los procesos de sofisticación, en resumidas cuentas, son los procesos de modernización, lo que lleva a que ideas y proyectos como la de Mauricio valgan la pena y hace
en el caso de Guatemala y en el proyecto y en el contexto del proyecto que queremos desarrollar, el Banco Mundial, que hablar de una plataforma donde unamos oferta y demanda valgan la pena, porque es la manera a partir de la cual se generan habilidades especiales e importantes por parte de los trabajadores, pero también se termina generando capacidad empresarial y empresas que requieren estas habilidades especiales y que por lo tanto los están buscando. Hace un momento fuera de cámara estábamos comentando aquí en lo que termina sucediendo con en el caso, por ejemplo, de las cadenas de frío. Si solo hay una o dos empresas en el país y estas empresas son relativamente pequeñas porque tampoco no hemos logrado desarrollar ese segmento de mercado, la cantidad de trabajadores también es pequeña. E incluso la cantidad de personas que se están entrenando en esas habilidades es pequeña. Entonces, montar todo un portal, un esfuerzo para unir oferta y demanda, pues resulta poco relevante porque el problema es pequeño. ¿Ya? Es en la medida que apostamos de manera importante por el desarrollo de habilidades y por el desarrollo de empresas que van a saber aprovechar y usar adecuadamente estos recursos que necesitamos resolver los problemas de información, que finalmente eso es lo que estamos tratando. Y en ese contexto, creo que vale la pena hablar un poco de por qué el proyecto creemos que eventualmente va a necesitar este tipo de herramientas. El proyecto al final promueve los proyectos, el proceso de industrialización alimentaria. Está interesado en agregar valor, está interesado en diversificar no solo la producción para reducir los riesgos vinculados con caídas de precio, vinculados con cierres de mercados específicos o de nichos específicos de mercado. También estamos hablando de la diversificación del consumo, que previamente estaba mencionando la señora Senaibó, espero no haberlo dicho mal, que es muy importante para mejorar los procesos de nutrición. En la medida que nosotros dependemos de una dieta muy pequeña vinculada con 2 o 3 productos esenciales, la posibilidad de tener una buena dieta se disminuye. Nosotros lo que necesitamos son procesos que incrementen la sofisticación. Y ese es un proceso que tiene que ver con la oferta y con la demanda. Y esa es parte del proyecto. Y también lo otro que nos interesa de manera importante, que está relacionado, es la reducción de los desperdicios. En la medida que identificamos mayor valor agregado al mismo producto, se reducen los desperdicios. Y por lo tanto, los productores mismos van a poder obtener mayores ingresos. Entonces, esos son elementos que nosotros consideramos esenciales. Pero incluso la forma de reducir los desperdicios no solo depende del productor, también dependen del consumidor. ¿Ya? En la medida que las familias, en este caso guatemaltecas, aprenden de los procesos que países que están fuera de los trópicos han aprendido por siglos en términos de la conservación de los productos, podemos también diversificar nuestro consumo y estar expuestos al consumo de productos a precios más baratos, porque ya sea que los congelamos o los salamos o los metimos en conservas con vinagres cuando el precio era bajo, y los podemos consumir cuando el precio es pequeño, en Santolaria, por allá. Es un sitio que se pone a tope aquello. Creo que Carlos tiene abierto el micrófono. Gracias, Carlos. Entonces, en ese sentido, creemos que el nosotros enfocarnos en este elemento hace que necesitemos estos vínculos en oferta y demanda, porque vamos a necesitar trabajadores que conozcan bien los procesos vinculados para sostener cadenas sofisticadas de frío. Vamos a necesitar trabajadores que sepan de maquinaria para poder darle mantenimiento a los procesos industriales de los que estamos hablando. ¿Ya? Y por lo tanto, también vamos a tener que ponernos del otro lado de las empresas e identificar cuáles son esas empresas esenciales que nos pueden ayudar no solo a generar más empleo, sino a generar empleo que generen esas capacidades y que estén muy interesados.
en contratar estos trabajadores que van a tener estas habilidades especiales que usualmente no son contratados en el mercado laboral guatemalteco. Y de ahí que resulta esto esencial. Al día de hoy, y esa era parte de la discusión que nosotros habíamos tenido también antes, bolsas de este tipo se han generado, pero se han generado usualmente con dos enfoques. Uno es para el sector servicios y dos es para el sector industrial, especialmente vinculado con los esfuerzos de capacitación de la industria que existe en el país o de pequeños comercios. Obviamente ninguna de estas bolsas realmente está atendiendo las necesidades que nosotros queremos cubrir en este caso. Estamos pensando tanto en términos, especialmente en la parte agroindustrial hay un vacío gigantesco, porque como ya lo dije, el problema a la fecha es relativamente pequeño. En la medida que se sigue apostando por la sofisticación y la diversificación y la modernización general de la industria alimentaria en Guatemala, podemos pensar que se abre un nicho de mercado gigantesco y una necesidad importante para poder vincular la oferta y la demanda. Cosa que al día de hoy, como ya les mencioné, solo se ha identificado para el sector de servicios y para el sector, no digo tradicional, pero más tradicional de la industria de productos no agroalimentarios. Así que yo miro, por ejemplo, lo que nos presenta Mauricio. Yo lo que digo es, yo quiero tener el problema que Mauricio está resolviendo. Porque eso significa que estamos teniendo entonces trabajadores capacitados que quieren encontrar esas empresas y empresas que quieren encontrar esos trabajadores capacitados. Así que eventualmente quiero hablar con Mauricio porque quiero resolver ese problema. Tal vez es la forma de ponerlo. Pero primero tenemos que generar ese problema. Y eso es parte importante del proceso que estaríamos nosotros hablando ahí. No quisiera ahondar más, tal vez algunos elementos que nosotros creemos importantes sí es importante que esta plataforma que nosotros vamos a crear no solo sea un tema de los trabajadores que ya existen, sino que sean los trabajadores que están vinculados con los programas de capacitación que nosotros queremos promover, pero también los otros que no están dentro del programa. ¿Sí? Tiene que ser una plataforma abierta, mucho más abierta de lo que existe el día de hoy. Por ejemplo, yo sé que hay una en especial que solo vincula o que solo genera información de las capacitaciones vinculadas con una empresa en particular, con una entidad pública. Eso no es suficientemente amplio para resolver los problemas que nosotros, desde el Ministerio de Economía, queremos resolver para el sector alimentario. Lo otro es que esto también nos va a permitir identificar los beneficios que estaríamos generando a grupos de jóvenes, a grupos de mujeres, a grupos de indígenas, mayas y afrodescendientes que tenemos en el país, porque nos permitiría capturar información que de otra manera no podríamos estar capturando. No existe la información, no la estamos generando. Esto nos permitiría tener un mejor tracking de eso, ¿ya? Porque yo creo que aquí parte del problema es que como no generamos la información, no sabemos qué problema queremos resolver. Creo que eso nos permitiría de una mejor manera tratar de entenderlo. Yo, de nuevo mencioné, me quiero quedar aquí y me imagino que pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas más adelante, pero eso sería de mi parte, Katie. Muchísimas gracias, Lizardo. Siempre es un placer poder colaborar con un ministerio con tanta visión y tanta claridad, y esperamos una colaboración más profunda. Ahora yo tengo el placer de poder presentar a Ángela Cortelese, que estuvimos esperando al director de la Dirección General de los Servicios Agrícolas en el Ministerio de Agricultura en Uruguay. Sin embargo, él se tiene que disculpar que tuve que salir con mucha urgencia a la frontera de Argentina. Hay un riesgo de una invasión de langosta en Uruguay. Entonces, él pide disculpas, pero tenemos con nosotros a Ángela Cortelese. Es una economista en OPIPA, en el Ministerio de Agricultura en en Uruguay, y ella tiene mucha experiencia trabajando con el sector
agrícola y pensando en la inversión en los trabajadores. Incluso ella hizo hace 2 años una compilación de todos los programas educativos que existen en el sector agrícola, entonces tiene mucha experiencia pensando en este tema. Entonces, Ángela, te paso la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Katie, y buenas tardes al resto de los participantes de este webinar. Es un gusto para nosotros desde el Ministerio de Ganadería participar, intercambiar un poco la experiencia y también acompañar en esto a Mauricio, de quien ya conocíamos su experiencia de Zafrales. En este momento estoy participando yo y también mi compañera María Noel Ackerman. Ambas, como dijo Katie, somos economistas de la Oficina de Políticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Y bueno, hemos trabajado a lo largo de varios años ya en el estudio del mercado laboral agropecuario, un poco para apoyar algunos de los comentarios de Mauricio, ponerle un poco de contexto, y también aprovecho para ir contestando algunas de las preguntas que vi que hacían algunos de los en el chat, para que tengan un poco el contexto y un poco también para satisfacer un poco la demanda del viceministro Lizardo, que recién decía, bueno, yo necesito identificar bien cuál es mi problema, entender bien en qué contexto me estoy manejando. Creo que está bueno, primero, muy rápidamente, para no aburrirlos, contextualizar cuál es la situación de Uruguay. ¿Sí? Uruguay es un país pequeño, de 3,5 millones de habitantes, con un crecimiento demográfico muy escaso en términos naturales o vegetativos, donde, para que tengan una idea y poder hacer la comparabilidad de repente con Guatemala y ahí mejor identificar y diagnosticar los problemas, donde el 95% de la población está urbanizada. ¿Sí? O sea que de estos 3,5 millones de habitantes, aproximadamente un 95% de la población la tenemos urbanizada, sobre todo muy concentrada en torno a la capital del país, que está más sobre la costa sur, y un 5% justamente está localizada, reside y desarrolla su vida en el medio rural disperso o en localidades pequeñas. Entonces, este contexto creo que es muy relevante para poder entender la importancia de una herramienta como la que presentó Mauricio a través de Zafrales. Por ejemplo, para que tengan una idea, de esos 3,5 millones que es la población de Uruguay, alrededor de 1.600.000 están ocupados, ¿sí? Y los trabajadores en el sector agropecuario en sí mismo representan alrededor de un 8% de esos ocupados, ¿sí? O sea, estamos hablando de unos 140.000 ocupados. Si además nosotros agregamos lo que refiere a la agroindustria, ¿sí? A todas las industrias asociadas alimentarias, que son muy importantes en Uruguay, tenemos alrededor de un 12-15% de los ocupados. Por supuesto que después el sector agropecuario es muy relevante para la matriz productiva de Uruguay, y existen derrames a nivel de otros sectores, como por ejemplo el transporte, la logística y la comercialización. Pero simplemente para que tengan más o menos dimensionado de qué estamos hablando. Entonces estamos hablando que hay un 5% de la población del país radicada en el medio urbano, ¿sí? Y en realidad hay al menos 140.000 personas directamente vinculadas a esos empleos. Estamos hablando de que hay un flujo de movimiento, sobre todo entre las localidades más pequeñas y el medio rural disperso, ¿sí? Un flujo diario de movimiento de esos trabajadores que van a buscar sus medios de vida. Y para que tengan una idea, de todo el sector, de todos los ocupados en el agro, la mitad corresponden a la ganadería de carne, que es como digamos el sector estrella en Uruguay, y una tercera parte a la agricultura. ¿Sí? Y ahí en la agricultura es importante destacar el caso de la hortifruticultura, ¿sí? Que es básicamente un sector, si bien hay algunos rubros que están destinados a la exportación, a diferencia del resto de los sectores que son básicamente de orientación exportadora en Uruguay, Uruguay tiene una población pequeña, entonces básicamente todo su excedente lo exporta. Y en el caso de la hortifruticultura, lo que ocurre es al revés, está más básicamente orientada al mercado interno. Allí, los ocupados en la hortifruticultura, ¿sí? Que representan en torno a un 20% de los ocupados de todo el sector agropecuario en su conjunto, estamos hablando de que una tercera parte de esos ocupados son ocupados zafrales. ¿Sí? Justamente. Y tal cual lo que describía Mauricio, tienen ciertas características particulares. En general, el sector agropecuario en su conjunto se caracteriza por ser un sector muy masculinizado en Uruguay, si bien la tasa de participación femenina ha ido creciendo,
También se caracteriza por ser un sector bastante envejecido, que eso es una característica que comparte con la población uruguaya en su conjunto, y además, en general se observan bajos niveles de calificación formal, ¿sí? Por supuesto que en el caso de los trabajadores afrales, el hecho de que son vínculos laborales más provisorios, más inestables, esas características muchas veces se exacerban, ¿sí? Sin embargo, más allá de la formación concreta, educativa, formal de los trabajadores, en los estudios que nosotros hemos realizado desde la Oficina de Políticas, consideramos que también es muy importante otro tipo de saberes que tienen los trabajadores en el sector agropecuario, que pueden llegar a ser muy específicos, ¿no? Y que muchas veces no se imparten en ningún sistema educativo formal o en muy pocos. Sí hay una cuestión de experiencia, de transmisión generacional, ¿sí? Y también en el caso de Uruguay hay muchas experiencias de las empresas propiamente del sector privado que se autoproveen las capacitaciones necesarias para estos trabajadores. Entonces, no notamos que exista necesariamente una correlación exacta, digamos, entre el nivel educativo formal y la calificación necesariamente de la tarea. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente, como mencionaba Mauricio, en el caso de las zafras aquí en Uruguay no es lo mismo la cosecha de la vid, la cosecha de otro tipo de cultivo, como por ejemplo la manzana, ¿sí? O tareas de servicios vinculadas a cultivos más extensivos como la soja, por ejemplo. Entonces ahí no hay que perder de vista las encuestas de hogares, que son usualmente los instrumentos que tenemos los países para poder caracterizar un poco nuestro mercado de trabajo laboral, no perder de vista que hay otra serie de habilidades y de conocimientos que los trabajadores despliegan en su ámbito laboral que no están siendo necesariamente bien capturadas. Entonces, la especificidad del conocimiento me parece a mí que es relativa, porque justamente hay una transmisión generacional y demás, y creo que un instrumento de este tipo, como el que planteaba Mauricio a través de su experiencia, ayuda muchísimo, ni que hablar que aquí la agricultura digital tiene una gran labor para realizar, encontrando esa oferta y esa demanda, y más en el caso de Uruguay, por eso comencé contextualizando esto, donde solamente un 5% de la población está efectivamente radicada en el medio rural, y desde luego entonces que allí no resulta tan atractivo moverse al medio rural a trabajar. ¿Sí? De todas maneras, hay una cosa muy importante que no recuerdo si Mauricio la mencionó, me parece que no, pero también este hecho de estar generando como una especie de bolsa laboral o bolsa de trabajo, donde se tiene un repositorio de trabajadores que después se van asignando en función de las distintas demandas de las empresas, bueno, de alguna forma eso ayuda, digamos, con la historia laboral, a certificar un saber de manera no formal, pero sí a certificar un saber que ese trabajador puede tener. Y ni que hablar, todo esto acompañándolo con buenas prácticas laborales, que eso en Uruguay ha sido una bandera que se ha tenido en los últimos años y que tiene que ver con la seguridad laboral, por ejemplo, en materia laboral, la seguridad y la salud laboral, la reglamentación de las condiciones de trabajo, y acompañada por el desarrollo de tecnologías. Y estas tecnologías, sin duda, que en el contexto de una cuarta revolución industrial, ayuda por lo menos a disminuir costos de transacción, costos de búsqueda y de información, que en estos mercados, que a veces son muy particulares, o están muy atomizados, o muy regionalizados, yo creo que ahí, desde ese punto de vista, permite facilitar mucho el encuentro entre esa oferta y esa demanda en el contexto de lo que es Uruguay, explicándoles, como ya les decía, una escasa población rural, pero muy dependiente, esas pequeñas localidades y zonas rurales dispersas, de las actividades asociadas al sector agropecuario. Entonces, creo que allí la agricultura digital, y más en este contexto de pandemia, donde tiene que haber, ya estamos hablando de una normalidad, donde hay un distanciamiento social sostenido, esos costos de búsqueda, de costos de información y costos de transacción, digamos, se pueden disminuir, se pueden facilitar, sin necesariamente generar un parate en la actividad económica. De hecho, en el sector agro, tal cual como decía Mauricio, en estos últimos meses lo que hemos visto en Uruguay es que sí ha habido un aumento, por ejemplo, de los subsidios por desempleo, pero no ha sido tan notorio como en otros sectores más dedicados a los servicios. Y creo que eso lo ha favorecido mucho el hecho de que el sector agropecuario se realiza a cielo abierto,
en zonas que tienden a estar más dispersas. Y en el caso particular de Uruguay, Uruguay tiene una baja densidad poblacional. Entonces, en este caso, creo que acá hay un montón de sinergias que son realmente importantes para, bueno, el desarrollo de los mercados laborales, en particular del mercado laboral agropecuario, para un conjunto de actividades tan importantes para la matriz productiva de Uruguay. Y sin dejar de lado lo que es los conocimientos, que no necesariamente son conocimientos formales, y que, bueno, a veces en el caso de Uruguay, como decía Katie, nosotros hemos hecho algunos relevamientos, y cuando no lo provee el sector formal, porque la demanda es muy, muy reciente de determinados conocimientos, como todo lo que tiene que ver con el uso y manejo de agroquímicos, con el manejo sostenible de los recursos naturales y el cambio climático, todo lo que tiene que ver con conocimiento de bienestar animal, biotecnologías, gestión de riesgos, principalmente los riesgos climáticos. Bueno, esos saberes o esas capacitaciones las imparte el propio sector privado a veces, que se autoprovee esto en conjunción con el sector público, o también la institucionalidad agropecuaria, que en Uruguay esa red de gobernanza es bastante importante, está bastante densa por suerte, y allí hay un gran apoyo a nivel de distintas instituciones al sector. Entonces esa es un poco la contextualización de lo que es Uruguay, digamos, justamente para, como decía el viceministro Lizardo, poder identificar, para poder ayudarlos a que ustedes, bueno, en función de esa comparativa, uno pueda decir, bueno, ¿cuál es mi problema? Diagnosticar el problema y poder encontrar una solución bien aplicada y a medida. No sé si María Noela Ackerman, que es mi compañera que está por acá, quiere agregar algo, pero dejo por acá. Nosotros ya conocíamos la experiencia de Zafrales, y la verdad que yo en lo particular la considero que es muy buena, y lo vuelvo a felicitar a Mauricio. Ya hemos tenido oportunidad de encontrarnos en otras instancias. Gracias, Ángela. Gracias a Yo vos, Katie. creo que vamos a pasar a la parte de las preguntas. Entonces paso la palabra a Aida, que nos va a guiar por las preguntas que hemos recibido. Gracias a todos por sus participaciones. Tenemos un par de comentarios para el viceministro Bolaños. Primero que pues, a las personas les ha gustado mucho el enfoque de generar datos e información como herramienta para mejorar la inclusión. Luego tenemos un comentario de que mercados laborales están segmentados, como mencionó en Guatemala, por razones de ubicación geográfica y origen étnico. Estas herramientas podrían contribuir a aumentar la movilidad social y laboral. Y algo para pensar es que, bueno, las cadenas de valor también tienen sus características especiales. Por ejemplo, más mujeres trabajan en Cardamomo. Que una idea para el viceministro sería recopilar datos para poder ser más específicos en el diseño de políticas en Guatemala. No sé si el viceministro tiene algún comentario antes de pasar a las siguientes preguntas. Muchas gracias. Tal vez brevemente, muchas gracias, Aida, por el resumen de las preguntas, porque sí me estaba perdiendo yo ahí. Qué bueno que les gusta el enfoque en la información. Sí creemos que es necesario para poder tener una mejor planificación. Ese es uno. Y tal vez más importante que la planificación, yo creo que es la capacidad de adaptarnos. Planificar sirve, pero adaptarnos termina siendo más importante. Dos, coincido que el tema de la segmentación puede ser un elemento complicado a resolver. Y definitivamente estamos resolviendo problemas bien distintos. Ángela en Uruguay y yo aquí en Guatemala. Oigo a Ángela y casi que lo que le digo es hagamos un programa de migración de trabajadores agrícolas para resolverle parte del problema que seguro está teniendo. Yo aquí lo que diría yo es cómo traemos también algunas empresas uruguayas para poder empezar a subir el perfil de la agricultura guatemalteca en sectores que no necesariamente competimos porque tenemos un perfil geográfico distinto, pero seguro mucha de la tecnología que ellos usan allá nos puede servir. Pero volviendo al tema de la segmentación, sí puede servir, y aquí va a ser un tema también importante, los elementos geográficos de la misma. Porque al final, si la gente tiene la habilidad, se puede resolver la entrada a los mercados. Lo más importante aquí va a ser poder identificar dónde se tiene esa habilidad para poder hacer buen uso de la misma. Pero sí, definitivamente la promoción de la migración interna hacia los lugares en donde la
trabajador pueda encontrar un mejor trabajo debe ser uno de los elementos que debemos de impulsar. Y en términos de las cadenas de valor especial, estoy completamente de acuerdo que esos son elementos que nosotros tenemos que ir identificando para poder hacer un mejor diseño de la política. De lo contrario, va a ser bien difícil que nosotros logremos aterrizar en algunas medidas útiles. No solo sucede en el cardamomo, también está en el proceso del café, que es una mano de obra particularmente femenina, pero también hay otros sectores, en algunos casos, en algunas hortalizas. También hay una población femenina que le diría yo que es más semiurbana que la del cardamomo y la del café, y por lo tanto va a requerir algunos elementos y algunos acompañamientos distintos. Así que la identificación para poder entender mucho mejor cuál es el tipo de ayuda que puede requerir estas cadenas va a ser importante. Gracias, viceministro. Seinabu, ¿le gustaría agregar algo en torno al contexto guatemalteco y centroamericano? Sí, muchísimas gracias a Lisandro. Yo estaba pensando que el tema de la productividad es central y de la movilidad adentro del sector de un lado a otro. Y adentro de este también la urbanización, porque hay una intersectorialidad entre todos estos temas y el tema de género. Entonces, la parte de acompañamiento y de diseño, cuando hablamos de planificaciones también, cómo identificar los riesgos, cómo identificar estos choques. Y el del COVID nunca se hubiera imaginado y cómo adaptarse cuando uno no sabe cuándo va a acabar, cómo va a acabar, cómo va a afectar. Yo pienso que estamos en tiempos sin precedentes y hay que aprender corriendo, ¿no? Y ver un poco cómo informar también esos procesos de largo plazo que tienen que ver con la productividad. El tema también de la demografía importa y de pensarlo a largo plazo. El problema es que con lo que está aconteciendo con el COVID, el enfoque ha sido mucho en el corto plazo, cómo responder, cómo adaptarse, pero todo eso es muy estructural, cómo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por eso este tema de resiliencia, de datos, de institucionalidad, de inclusión va a ser súper importante, pero no son cosas fáciles en este momento, pero aquí estamos. Muchas gracias, Seinabu. Y ahora pasamos a las preguntas para Mauricio, que fueron varias. Vamos a tratar de agruparlas porque ya pronto se nos va a acabar el tiempo. Mauricio, bueno, algunas preguntas. ¿Cómo manejan el acceso equitativo a los cupos por parte de los trabajadores? ¿Cómo se negocia el pago para el trabajador SAFRAL? ¿Cuáles son los canales de acceso a la plataforma? ¿Teléfono, sitio web? ¿Cómo acceden los trabajadores que no tienen acceso adecuado a estas tecnologías? ¿Se administran prestaciones al trabajador? ¿Se aplica esto dentro de los contratos que se realizan? ¿Hay manera de que los trabajadores evalúen a las empresas también? Es decir, ¿el trabajo puede valorar a la empresa en cuanto a sus condiciones laborales? ¿Se han enfrentado a problemas de trabajo infantil? Y había una pregunta relacionada con lo que hablaba el viceministro Bolaños sobre educación. Alguien preguntó si en el sector agrícola, ¿cuál es el nivel educativo en general de los trabajadores? ¿Llegan a tener el nivel de primaria aprobado? Y para finalizar, una pregunta un poco más visionaria, que si hay cómo extender SAFRALes más allá de la búsqueda de trabajadores. O sea, más bien la búsqueda de emprendedores con el fin de volverse el trabajador un dueño de su propia empresa a futuro. Y para esto, claramente habría que juntar esfuerzos con el sector financiero. Y bueno, dejamos esas preguntas para Mauricio. Gracias de nuevo. Bueno, son un montón de preguntas. Pensé que iban a ir de a una, y no anoté todas. Pero cualquier cosa me recuerdan ahí. Primero que nada, lo que es la parte de la parte de si es equitativo, cómo hacemos para que sea equitativo el tema del envío de cupos. El tema es así, o sea, el sistema nuestro lo que hace es enviar cupos a personas que coinciden con las características que la empresa solicitó.
Es decir, que si una empresa busca 100 trabajadores con experiencia en cosecha de limones, que van a trabajar de la fecha X a la fecha X, y que se le va a pagar tanto y que va, bueno, todas esas características, los cupos, el sistema los va a enviar a las personas que coinciden con esas características. Y esto es sumamente equitativo, porque en definitiva reciben todas y absolutamente todas las personas que tienen estas características. Lo que va a pasar en este caso es que las personas que primero acepten los cupos son las que van a tener su cupo disponible, ¿me explico? O sea, ese es en definitiva la parte equitativa. O sea, acá no le llegan currículums a la empresa donde la empresa lee los primeros 100 y los últimos 900 no los lee. Esto es al revés. Esto es la empresa, cuando hace la solicitud, esos cupos son distribuidos en las personas que coinciden con esa experiencia, y los trabajadores que primero confirman son los que, digamos, se quedan con el cupo. Esa es la forma más equitativa. Esa es la forma más equitativa de poder distribuir los cupos. Después había otra pregunta. Bueno, hablaban algo de lo que es la parte infantil, del trabajo infantil. Bueno, primero que nada, en Zafrales no se puede registrar una persona menor de 18 años. O sea que el trabajo infantil dentro de Zafrales no corre, y en Uruguay diría que es un problema casi imperceptible, o sea, no es una dificultad. Sabemos que en otros países sí. Cuando nos toque llegar a esos países veremos cómo se resuelve, pero evidentemente no es algo que nos interese fomentar y que nos gustaría de alguna manera poder contribuir a que eso no suceda. Después hablaron algo también, vi una pregunta ahí de extender la plataforma para conectar con emprendedores, y que, bueno, eso realmente es un modelo de negocio totalmente diferente al que nosotros no estamos, o sea, sería cambiar todo el modelo de negocio, y no está, digamos, dentro de nuestros planes, porque no, en este tipo de emprendimientos uno tiene que hacer foco en tu nicho de mercado y en tu modelo de negocio, y concentrarte y darle siempre ir para adelante con eso. En el medio, yo les pongo ejemplos, digo, desde que empezamos con esto hubieron millones de tentaciones, hubieron propuestas de usar la plataforma para contratar desarrolladores o personal del sector informático, que hay una demanda brutal, y realmente es tentador, pero cuando uno empieza a ver cómo es la dinámica, nos empezamos a encontrar con temas que hacen que la plataforma no tenga la misma escalabilidad que tiene trabajando en este sector donde estamos trabajando ahora. Seguramente estuviéramos haciendo mucho dinero trabajando en ese sector, pero el modelo de negocio cambia totalmente, y ya hay plataformas para eso. Nosotros queremos realmente cambiar realmente el sistema de contratación de trabajadores para el sector o sea, para lo que es la parte operativa, y sobre todo en el agro. O sea, eso es algo que se viene haciendo hace 200 años de la misma manera, y nosotros vinimos para cambiarlo. Esto llegó para cambiar, esto va a ser un cambio, o sea, va a ser un antes y un después. Ya se está viendo, pero de acá a unos años, créanme que esto va a ser un antes y un después de Zafrales. Voy a repasar las preguntas. Teníamos una pregunta sobre si existe alguna manera de que los trabajadores puedan evaluar a las empresas. Usted Sí, había mencionado algo así en su presentación. Y lo último sí. era el nivel educativo de los trabajadores agrícolas. El tema es así, las empresas califican a los trabajadores, y esa calificación se ve en un promedio en el perfil de cada trabajador. Las empresas no tienen una calificación por ahora, pero sí las personas pueden calificar a esas empresas, y queda un registro de todos los antecedentes que hubieron dentro de esas contrataciones.
Evidentemente, en lo que es la parte tecnológica, nosotros tenemos muchísimo para crecer. Esto es algo que nunca va a terminar de construirse. Y ese, por ejemplo, es un módulo que lo tenemos que desarrollar. El tema es que hay otras cosas que nos apuran más y que tienen más prioridad, no porque no creemos, no es que eso no sea importante, eso para nosotros es súper importante. Pero en realidad, para poder darle mayor escalabilidad, mayor potencia al sistema y que realmente pasar al segundo nivel y poder implementar ese tipo de calificaciones, hay otras cosas antes. Y después, bueno, con respecto al tema de educación, como les decía hoy, la educación de las personas aquí en Uruguay que trabajan en la parte de cosechas y de zafras, el nivel educativo es bajo, pero aparte de ser bajo, tienen otros problemas, o sea, tienen algunas dificultades de comprensión lectora, o sea, si se les da un contrato de trabajo y no saben interpretar lo que dice el contrato de trabajo, o ni siquiera lo leen, o apenas saben leerlo, cómo se le explica los trabajos a las personas, o cómo se le explica determinadas cosas. Hay que tener unas cualidades que no se enseñan en ninguna escuela, o sea, hay que conocerlos para poder explicarles. Entonces, el nivel educativo es bajo, y después hay otros problemas que van un poco más allá de lo que es la parte educativa. Y una cosa que hablaba Lizardo hoy, con respecto a lo que es la parte de formación y de experiencia, acá en Uruguay también nosotros tenemos personas que no tienen experiencia en trabajos, y muchas veces pasa, sobre todo en las zafras donde se contrata muchísima cantidad de gente, uno puede contratar 200 personas que sean expertas, pero después podés darle la oportunidad a 30, 40 personas que no tienen experiencia en esa tarea, pero tienen muy buenas condiciones en otras, para que dentro de su perfil pueda esa tarea que no son expertos, tenerla incorporada para las zafras siguientes. O sea, y eso es algo que lo hemos visto muy seguido de personas que por ahí no tenían experiencia y a la semana ya están trabajando al mismo ritmo que un experto. Y es muy fácil de medir, o sea, esas son cosas fácilmente medibles, porque en realidad, en definitiva, es un poco de técnica y manualidad para ese tipo de trabajos y no mucho más que eso. Y uno puede ir midiendo día a día la evolución de esos trabajadores, y les digo que nosotros ya hemos hecho experiencia, y rápidamente uno puede formar gente en determinadas zonas. Nosotros hemos desarrollado zonas del país donde no había experiencia en determinadas tareas, y en prácticamente un año se desarrolló una zona con la cantidad suficiente para que al año siguiente se pueda desarrollar esa zafra con gente experta en la tarea. O sea que es muy amplio, o sea, es un tema súper amplio, hay muchísimo para hablar, pero eso es lo lindo. O sea, lo lindo es que hay mucho para hacer, mucho para analizar y mucho para mejorar en todo esto. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos por venir, y esperamos que hayan disfrutado esta interesante presentación. Gracias y adiós. Muchas gracias. Gracias a todos. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.